Hermano Dan por su presentación. Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hermanos, si están ustedes de pie, pues se pueden sentar ahí en su hogar. Estuvimos viendo algunas fotografías. Qué rico comieron, qué rico, así como nosotros. Gracias a las bendiciones del Eterno. Pues hermanos, a grandes rasgos les quiero decir que hemos estado, la verdad, predicando por más de un mes acerca de la Pascua, diversos temas, y dentro de esos temas pues han habido algunas interrogantes, algunas preguntas que hoy en estos momentos vamos a platicar, porque a veces no distinguimos el texto del contexto, y eso es muy importante que nosotros los consideremos. Gracias a nuestros hermanos de Santa Rita. Nos hicieron recordar también momentos de allá de la República de El Salvador y de Tierra Blanca, todos esos lugares. Qué bellos lugares. Primera de Corintios es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Carta del apóstol Pablo en ese capítulo 11, que el encabezado dice sobre la cena del Señor. Vamos a ver ¿cómo está esta situación? Sí, Primera de Corintios 11, les vuelvo a decir, mucha atención por considerar el texto y de dónde se desprende lo que Pablo aprendió de Jesús. Primera de Corintios 11, a partir del versículo 18, dice así: porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, en otras palabras, posiciones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados, se manifiesten entre vosotros. Estoy parafraseando algunas palabras por el original, que así no lo dice, ¿sí? Cuando pues os juntéis en uno, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos, para entrar a la fiesta de la Pascua de los Ácimos, que nuestro Señor Jesucristo le revela al apóstol Pablo, hermanos, en primera, Pablo nunca conoció en persona a nuestro Señor Jesucristo, sino lo conoce por fe. Y es lo que viene dejando como escuela, como enseñanza a la iglesia de Corinto. Pero primero pone un problema que hay en la iglesia de Corinto, donde hay hermanos ricos, donde hay pobres, donde hermanos hay posiciones de riqueza y de pobreza. Y quiero hacer alusión a esto también, y ojalá que lo que estamos viviendo no nos sirva, hermanos, o más bien nos sirva para que no digamos esa parte es de los ricos y esa parte es de los pobres. Nunca lo hagamos, hermanos. Dice el apóstol Pablo que cuando se juntaban en la iglesia, él escuchaba que había posiciones. Dice, lo escucho y en parte lo creo, pero es necesario que haya herejías para que unos sean aprobados y se manifiesten entre vosotros. Dice, cuando ustedes se reúnan para comer, eso no es la cena del Señor. ¿Por qué, hermanos, habla de la cena del Señor? Porque la cena de la cual nos habla, ejemplo, Mateo 26, fue en la noche, no porque así se llame
la fiesta de los ácimos o la fiesta de la Pascua. No, así no se llama la fiesta, sino es por el momento. Eso no es comer la cena del Señor, porque ya lo demostrábamos en el estudio pasado, que, hermanos, cuando se participó de la Pascua de Cristo con los discípulos fue en la noche. Fue, hermanos, en un aproximado de entre las 6 de la tarde, cuando, hermanos, empieza la parte oscura, a las 9 de la noche. Fue un aproximado en el horario. Dice, porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Entonces, cuando se reunía la iglesia de Corinto, tenían problemas en esos detalles de adelantarse, cenaban. Si yo les digo, hermanos, vamos a desayunar, pues es en la mañana. Si vamos a comer, es a mediodía o en las siguientes horas. Si vamos a cenar, esto es en la noche. Y entonces, cuando pues os juntéis en uno, eso no es comer la cena del Señor, que hacía la iglesia de Corinto, porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Entonces no puede ser que aquí se esté hablando de la Pascua, porque y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Esto nos hace ver que esto no es la Pascua o la fiesta de los ácimos. Por eso el reclamo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Para eso tienen sus casas, para que coman, para que beban, para que se embriaguen. ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Esos eran los pobres. Es como en la iglesia, hermanos. Hay quien tiene el poder económico o tiene lo económico y hay quien no. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a comer, pues la idea es fraternizar, de poder convivir, de poder ofrecer de lo que Dios me ha dado. Sin embargo, la iglesia de Corinto no lo hacía. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Ay, quiero imaginarme en ese momento, estos hermanos no trajeron de comer. Nosotros vamos a comer, vamos a embriagarnos porque es una parte oscura. Pero en esos momentos, Pablo no estaba de acuerdo. ¿Qué diré? ¿Los alabo por lo que están haciendo? Yo no los alabo, ni estoy de acuerdo en lo que ustedes están haciendo. Y luego viene como un ejemplo para que esos, ¿sí?, sean como cuando nuestro Señor Jesucristo participa de la Pascua. Debemos de hacer algo diferente en lo que decían los de Corinto y en lo que es la fiesta de la Pascua. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cómo lo recibió? Pongan aquí un separador y vamos, hermanos, a ver en la segunda carta a los de Corinto, versículo 1. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones, me voy a recordar de las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí está hablando el apóstol Pablo en recordar lo que tuvo 14 años atrás, y eso nos lo marca Hechos de los Apóstoles. Cuando, hermanos, recibe la revelación a través de Jesucristo, ¿sí?, y el Señor Jesús le empieza a enseñar. Ejemplo,
lo concerniente a la Pascua, a la fiesta de los panes ácimos. Entonces dice que en esa noche recibió una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahora el versículo, de 1 Corintios 11, lo que le enseñó Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ustedes van a ver en las casas que a quienes se han instruido como hermanos que han sido bautizados o hermanos obreros, va a llegar el momento en que se celebra el ritual. Para nosotros es tomar el pan, bendecir a Dios y, hermanos, hacer oración por el pan. Pero sí les quiero recordar que si ustedes en su casa se reúnen un aproximado de entre 10 y 15, un cuarto de esa galleta, perdón, creo que aquí tengo una. Este es un entero. Esto es la mitad. ¿Sí, hermanos? Entonces, fácil, para 10 personas, ustedes van a hacer otra división. Y con ese pan, ustedes podrán orar por ese pan, y entonces sí lo van a partir y lo van a ofrecer a los hermanos. Como eso ya está, hermanos, en el ritual, repito, pues es invitar después de dar gracias a Dios y orar por el pan, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando, hermanos, entramos a la parte simbólica, está diciendo Jesucristo que el pan está representando a el cuerpo del mismo Maestro, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué hacemos, hermanos, en la Pascua? Estamos recordando esa parte espiritual que es el cuerpo de Cristo. Esto es, de lo que es material, lo vamos a llevar a lo espiritual, porque la cena que llamamos cena mística la instituye Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando está celebrando la fiesta de la Pascua. Y luego dice también, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Haced esto cuantas veces que bebiereis en memoria de mí. Así lo dice el original en griego. Hemos, hermanos, hecho hincapié que si nosotros damos cuenta, esta copa, ¿usted en qué piensa cuando se habla de una copa? Voy a tratar aquí de dibujar, hermanos, una copa en un plato. Y, hermanos, cuando se habla de un vaso, ¿usted qué piensa? En un vaso de cristal. Pero hemos hecho ver, aquí pongan su separador y vean Mateo 26, donde dice el versículo 27, y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos. Se ha hecho una interrogante, a ver, nuestro Señor Jesucristo menciona vaso
Y el apóstol Pablo menciona copa. ¿Qué fue? ¿Vaso o copa? Cuando aquí ya tenemos el problema, en el sentido de que los hermanos van a dar la Pascua, la copa. Hay lugares, hermanos, y no me dejarán mentir, que yo hasta ahorita no sé de dónde lo aprendieron, que hermanos toman una copa, perdón la expresión, como si fuera un balón o una pelota, pero una copa de cristal enorme. Y hermanos, esa copa no fue como la de la que participó Jesucristo, del vaso, porque en su momento, ustedes lo pueden ver, el rey David decía, acuérdate de mis lágrimas y ponlas en un redoma. Entonces, quiere decir en un cáliz. Y hermanos, hacerlo diferente, porque había vasos más bien de madera y había vasos de plata. Pero como referente es que nosotros oramos por la copa y por el vino, para que los hermanos puedan beber. Espero explicarme. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Por qué retomo el versículo? Porque, hermanos, viene a ser un pacto, un nuevo pacto. Hubo muchos pactos en el Antiguo Testamento y, hermanos, ahora viene a existir un nuevo pacto con la iglesia de Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Qué cenó? El cordero con las hierbas amargas. Pero en el tiempo de Jesucristo ya hubo la forma de agregar 4 copas. Algunos de ustedes lo saben. Y de esas 4 copas, de la tercera, viene a enseñar nuestro Señor Jesucristo a Pablo. Tomen de esta copa todas las veces, todos los años, en memoria de mí. ¿Por qué todos los años? Porque, hermanos, la fiesta es cada año. Cada año en el mes primero, mes de Aviv o Nisan, el día 14. Jesucristo, aprovechando, y la cena, como ya había pasado, después de haber cenado, ya se comió el cordero. Y, hermanos, ahora toma Jesucristo la copa y dice, esta copa es la copa del nuevo pacto. Porque esto representa mi sangre. Porque eso, o con esto, se van a acordar de mí. No se pierdan de la introducción de la temática del texto, de los textos anteriores. ¿Qué es lo que hacían los de la iglesia de Corinto? Hermanos, había pelea entre ellos, había ricos y pobres, unos se adelantaban, otros se embriagaban, en fin. Por eso Pablo, cuando recuerda la cena, la Pascua, no quiero caer en la cena porque ya dije que cena hace alusión al momento de noche. Él participa de esa copa. Y luego dice el versículo 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Por eso es la idea de participar también de la Pascua, para recordar la muerte de Jesucristo. ¿Sí? O proclamáis la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nótese bien, sigue con la idea del apóstol Pablo. Si ustedes van a comer el pan y el vino, a beber el vino, ¿sí?, no lo hagan indignamente como lo hacían en sus casas. Por tanto, pruébese cada uno. ¿Prueba de qué? Pues de lo anterior. Si existía una defección en los momentos en que ellos cenaban, no era igual participar de la fiesta de la Pascua, porque nuestro Señor Jesucristo está enseñando que lo hizo con honor, que lo hizo con prudencia con los apóstoles,
que él no se peleó jamás con los apóstoles, aunque hubo uno que sí se peleó con Jesucristo, que fue Judas, pero es dejar una escuela. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. En ese versículo 27, cuando se ve la palabra indignamente, en el original griego sí existe así, del Señor indignamente, porque voy ahora a esto. Por tanto, pruébese, versículo 28, cada uno a sí mismo, hágase un examen y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, pasando por alto como lo hizo Jesucristo, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. En este versículo 29 aparece de nueva cuenta la palabra indignamente, porque el que come y bebe, juicio come y bebe, para sí no discerniendo el cuerpo del Señor. Omití la palabra dignamente, ¿por qué? Porque en el original griego no existe. Existe en el versículo 27, pero en el versículo 29 no. Son detallitos, hermanos, que es necesario que también nosotros, usted lo puede probar, no le estoy diciendo algo que no esté corroborado con la misma escritura. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están muertos, duermen. Por lo cual hay muchos enfermos. Y seguimos con la idea, ¿enfermos? ¿Que tenían, coronavirus? ¿O tenían gripe? ¿O tenían? No, su enfermedad consistía en lo que Pablo no está aprobando, de cómo se reunían ellos en la iglesia para tener problemas entre sí. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo está invitando a la iglesia de Corinto que se examinen de acuerdo, repito, a su forma de vida, al choque que había entre ellos mismos, ya siendo cristianos, hermanos, ya creyendo en nuestro Señor Jesucristo. 33, así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros. Sí nos hemos dado cuenta que cuando, hermanos, se administran los emblemas, hacemos alusión a este versículo, escúchese bien, para decirles, hermanos, ya, repito, se hizo la oración por el pan, ya, hermanos, se dividió de acuerdo al número de hermanos y decimos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a los otros, para hacer alusión que no lo coman cuando el obrero pase con la charola y en ella el pan ácimo, de que ya lo tomen y a comer. No, debemos de estar en el estándar iguales para participar de ese pan. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, los últimos que reciben el pan son los obreros y luego tomo, hermanos, un pan así pequeño, nadie falta de comer y la iglesia si dice que no, entonces lo podré también comer. El hecho de que usted tome una galleta, no sé, unos 3 centímetros, no quiere decir que va a comer más del cuerpo de Jesucristo. Es un símbolo, es una representación. Si usted participa de una galleta pequeña, es lo mismo, porque está participando de algo que es emblemático, ¿sí? Uno que representa el cuerpo del Señor y lo otro que representa la sangre del Señor Jesucristo. A eso se llama cena mística, cena espiritual. ¿De dónde, repito, se desprendió? Dice el Evangelio de San Juan, no quiero pasar por alto esto, San Juan capítulo 6,
Ya desde tiempo atrás, Jesucristo dice, San Juan 6, desde el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Entonces Jesucristo, de tiempo atrás, ya estaba enseñando que era necesario comer de la carne. No que fuéramos carnívoros o caníbales, no. Sino que comiéramos lo que iba a representar, ¿sí?, el pan, la carne de Jesucristo. Por eso ustedes van a escuchar, ahora que reciban la Pascua, se ha llegado el momento en que vamos a participar del pan y del vino bajo los emblemas, ¿sí?, del cuerpo de Cristo y de su sangre. Eso lo vamos a ver, o a la inversa, se ha llegado el momento en que vamos a participar de la carne y la sangre de Jesucristo bajo los emblemas del pan y del vino. Eso lo vamos a escuchar. ¿De dónde se desprende? De aquí. Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Hay quienes dicen, haciendo alusión a cualquier tema bíblico, es que ese tema no es de salvación. Todo lo que nos diga la palabra de Dios es para salvación. Prueba de ello, si ustedes participan de mi carne y de mi sangre, eso los va a llevar a vida eterna. Por eso es que también, cuando hay hermanos que no se quieren bautizar, no van a participar de esto, hermanos. Y hay unos que ya en el momento derraman lágrimas, pero ya es tarde porque no se bautizaron. Acuérdense lo que dice Éxodo, porque había proselitismo en el pueblo de Israel. Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, versículo 48. Mas si algún peregrino, así lo dice la versión hebrea, mas si algún, prosélito, no peregrino, mas si algún prosélito peregrinare contigo y quisiera hacerle la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón. Y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquí Dios, a través de Moisés, dice, y tenía que conocer, porque era un prosélito, o sea que conocía, estaba aprendiendo cómo participar de la Pascua. Mas si algún prosélito peregrinare contigo y quisiera hacerle la Pascua a Jehová. He puesto como ejemplo, si alguien entra a la casa de oración y en ese momento dice, yo quiero participar, pues no eres prosélito porque nunca te hemos visto aquí. Entonces, ese debe de tener un conocimiento de lo que es la Pascua. Y esto procede desde el momento en que decimos, es que si tú no te has bautizado, tú estarás escuchando, pero aquí la razón es que tienes que ser circuncidado. Y la circuncisión es la del corazón. Romanos capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 6, vean lo que está diciendo aquí. Perdón, no es el capítulo 6, es el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice a partir del versículo 28. Porque no es judío el que lo es en manifiesto,
ni la circuncisión es la que es el manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Jeremías 4 y versículo 4. Porque de igual forma, pues todo ya existía como profecía. Jeremías, repito, capítulo 4 y versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague, por la malicia de vuestras obras. Ya estaba la profecía, se cumple, hermanos, con el bautismo, y ahora sí, el que es circuncidado es el del corazón. Y esto implica varones, mujeres, que se bautizan y que ahora podrán participar de la Pascua. Con eso termino, pero sí quiero decirles algo, hermanos. Es la primera ocasión, porque nos han hecho referencia a través de preguntas. Y ahora la Pascua, ¿por qué la van a hacer en las casas? Cuando que, hermanos, la Pascua, en su momento dado, también eso ya lo explicamos, se hacían en las casas. Pero en Deuteronomio, ustedes lo conocen también, dice que, hermanos, nosotros o el pueblo de Israel iba a celebrar fiesta en el lugar que él escogiere. ¿Y dónde era? En Jerusalén. ¿Dónde hizo la Pascua Jesucristo? En Jerusalén. ¿Dónde hizo Jesucristo, hermanos, la fiesta de las cabañas? En Jerusalén. Pero hoy, por las situaciones que estamos viviendo, la vamos a hacer en nuestra casa, hermanos. Y no defecciona el que usted o yo, hermanos, recuerde la muerte del Señor Jesucristo. Como siempre, les hago una atenta invitación a lo que han escuchado en esta tarde, noche. Hermanos, lo estudien, no se queden con lo que ya escuchamos. Eso dijo el hermano. Sí, voy a corroborar, voy a probar si lo que me dijeron es verdad. En otras palabras, les estoy invitando a estudiar y verán que tenemos la razón en el sentido de dónde y cuándo nos está hablando 1 Corintios 11 a través del apóstol Pablo en relación a la Pascua. Que Dios, hermanos, les bendiga. Paz a vosotros.